Bueno, este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es una simple práctica utilizando los pinceles. En un video anterior ya describí más o menos la función de los pinceles, como la función general, los atajos, es decir, los comandos que puedo utilizar con la herramienta pincel, y más o menos expliqué cómo instalar o de dónde descargar pinceles si así lo deseamos, ¿no? Si deseamos hacer crecer nuestra galería de pinceles que vienen por default en Photoshop. En mi caso voy a utilizar un grupo de pinceles que tengo aquí como pinceles secos. Honestamente no recuerdo si estos los descargué en algún momento y los metí aquí a Photoshop o si ya vienen por default. En caso de que no vinieran estos pinceles, pueden ocupar los que vienen por default. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo una carpeta que dice pinceles heredados. Estos vienen de versiones anteriores de Photoshop. Y aquí, por ejemplo, tengo algunos como estos que se llaman mancha grande. Voy a tomar este que se llama mancha. Y estos pueden servir para bocetar. ¿Cuál es el asunto con este pincel en particular? Que tiene dinámica de color. Simplemente tendré que quitarla. Tiene transferencia, pincel doble y tiene dispersión. Esto no me interesa que exista. Entonces, una vez que yo quito sus valores, puedo empezar a bocetar con él sin mayor problema. Así como lo estoy mostrando en este ejemplo. Bueno, voy a volver aquí a escoger el pincel que había mencionado anteriormente. De este grupo de pinceles secos voy a tomar uno que se llama Fiesta del Pastel o una cosa así extraña. Y este pincel lo que hace es dar un acabado muy similar al pastel, a lo que hacemos en pastel seco en técnica tradicional. Eh, Como le dije al principio, simplemente me interesa hacer una práctica muy sencilla de bocetaje directamente con los pinceles y sin ninguna referencia previa. Para ello estoy ocupando mi tableta Wacom, una tableta Wacom Comic, y vamos a ver qué resulta. Entonces, mi idea va a ser hacer como una especie de figura humana, y voy a empezar así como con una forma muy general. Recordemos los atajos, eso es muy importante. Los atajos que mencionaba en el otro video, donde empecé a hablar sobre cómo se generan los pinceles, cómo funcionan, etcétera. Porque los vamos a ocupar aquí, y sobre todo es importante porque los pinceles son herramientas que prácticamente están presentes en todas las demás herramientas de Photoshop. Como ya lo mencioné en videos anteriores, Photoshop casi se basa en pinceles. Entonces todas sus herramientas son así. Están basadas en pinceles y tenemos que adecuarnos a esa dinámica, ¿no? Ahora, aquí voy a estar alternando, por ejemplo, entre el borrador y el pincel para ajustar algunas líneas. Y es importante que tengamos como esos comandos. En el caso del borrador, el comando es E. Más o menos voy a sacar una figura por ahí, ¿no? Como les digo, ahorita es una forma muy general, no me interesa como entrar en detalle. Simplemente señalar en dónde van las cosas, ¿no? Con el borrador saco un poco, etcétera. Entonces más o menos aquí ya tengo un perfil. Y lo que yo hago aquí cuando dibujo directamente en Photoshop es generar primero un esbozo muy general de lo que quiero. Después le bajo la opacidad, un 50 por ejemplo. Genero una capa nueva y aquí empiezo a generar como un poco más de detalle. Por lo regular trabajo unas 3 o a veces 2 capas. Y aquí lo que me conviene es, por ejemplo, reducir el diámetro del pincel mediante este comando. Ya sabes, botón derecho aparece esto. O Alt Control. Y aquí hacia la izquierda reduzco, hacia la izquierda aumento el diámetro de mi pincel. Más o menos ahí. Y aquí voy a sacar un poco la parte de la cabeza. De repente lo complicado cuando dibujamos directamente sobre una herramienta como Photoshop, aun cuando estamos utilizando la tableta Wacom, es sacar como las curvas, ¿no? Si ya de por sí dibujando a mano es un poco complicado hacer las curvas,
Aquí utilizando la tableta Wacom también es un poco complicado, pero no es cosa como de preocuparse, ¿no? En este caso, el esbozo que voy a hacer es como una especie de caricatura, algo que tenga como alguna reminiscencia de anime o de manga, una cosa así, ¿no? No me interesa que sea una práctica totalmente precisa en términos anatómicos, ¿no? Más o menos voy por aquí, por acá, cabeza más o menos ahí. Puedo empezar a señalar aquí dónde irían los ojos, por ejemplo. Puedo poner información sobre las cejas. La parte de las fosas nasales. Etcétera, ¿no? Entonces ya tengo más o menos el tema de la cara. No voy a profundizar demasiado en el detalle porque no quiero que esto se convierta en un videotutorial eterno, interminable. Casi siempre digo eso y termino consumiendo más tiempo del necesario, pero bueno, me gustaría que, que queden claras las explicaciones, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Por aquí voy sacando detalles, a lo mejor por aquí tengo el detalle del textil. No me interesa tener como una forma definida en el detalle de la ropa. Y recuerden que también en el video anterior mencionaba esta parte del que se encuentra acá arriba cuando estoy trabajando con la herramienta pincel. Este botón que está aquí, si yo lo activo, entonces mi trazo va a aparecer de acuerdo a la presión que yo ejerza sobre la tableta. Esto es muy importante porque si yo doy un trazo muy leve, por ejemplo aquí, ahí es casi imperceptible, pero si doy un trazo mucho más fuerte, aparece el trazo tal cual debería ser, ¿no? Eso es muy importante, es de gran ayuda cuando hacemos este tipo de trabajos, porque entonces sí la tableta está respondiendo más o más bien nos está ayudando Photoshop con que la tableta responda más a lo que necesitamos obtener y de esta manera la simulación de una técnica tradicional es un poco mayor, ¿no? Es más adecuada. Entonces más o menos por aquí tengo ya el trazo un poco más definido de lo que quiero. Si yo le quito el ojo a la capa anterior, aquí ya se ve más, un poco más de detalle en el trazo. En mi caso la cabeza no me va a importar tanto porque quiero ponerle pelo. Y pues vamos a lo que sigue, ¿no? Voy a generar una capa nueva. Recuerden que es muy importante generar siempre el trabajo por capas. Y aquí sí voy a activar esta función, ¿no? Para que me respete la presión de la herramienta. Entonces aquí lo que quiero es, por ejemplo, no sé, sacar un tipo de indicación de que hay sombras por ahí. Una cuestión así, tipo asurado. Puedo bajar, por ejemplo, el diámetro del pincel. Y de esta manera, vean, tengo aquí ya una idea más clara, ¿no? De lo que necesito obtener, que en este caso es un tipo de asurado, vamos. Voy generando por aquí, voy señalando dónde van las sombras. Cuando trabajamos con este tipo de proyectos es muy fácil perdernos, ¿no? En el tiempo. O sea, es tanto lo que se puede hacer que nos clavamos totalmente en el trabajo y y podemos quedarnos aquí horas trazando, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí me funciona mejor venir y modificar la opacidad que el asunto de la presión, ¿no? Las herramientas de Photoshop son bastante poderosas, son muy potentes y pues prácticamente podemos hacer lo que se nos ocurra con ellas, ¿no? Por ejemplo esto, voy a agregar algunos detalles más por aquí. Simplemente estoy señalando sombras, es lo único que me interesa en este momento.
dando la idea de dónde podrían estar, ¿no? Como dije, en la cabeza no voy a trabajar demasiado porque le voy a poner pelo. Pero sí debo señalar, por ejemplo, ahí las sombras, ¿no? Vamos a ver, si quito la capa anterior, ¿qué es lo que sucede? Ahí está. Entonces ya tengo más o menos una idea muy general de lo que quiero hacer. Voy a crecer un poco el diámetro de este pincel para sacar un poco más de sombras. Cosas importantes aquí, vean cómo estoy alternando siempre los comandos, ¿no? En algunos momentos presiono Alt y Control para crecer mis pinceles, en otros momentos no, recurro al botón derecho. O sea, todo es correcto, o sea, todo existe por algo, ¿no? No quiere decir que si lo hago de una manera está mal o si lo hago de otra está bien, no. O sea, hay que conocer las herramientas para adecuarlo tanto a nuestra manera de trabajar como al proyecto o al trabajo que estamos realizando, ¿no? Esa es la importancia de conocer las herramientas y saber aplicarlas conforme mejor nos convenga a nosotros. Entonces, por ejemplo, ahí lo podría dejar, como les dije, para no hacer esto tan eterno. En una nueva capa voy a empezar a trabajar el cabello. Entonces vengo aquí con un valor de un 75, una cosa así. Y entonces voy a adelgazar un poco este pincel y lo voy a hacer un poco más fino. En el video anterior sobre los pinceles no explico este cuadrito, pero aquí lo voy a hacer. Si yo jalo uno de estos círculos hacia el centro, veo como el pincel se vuelve ovalado. Aquí confirmo con la forma y esta flecha que está aquí me indica la rotación de este pincel. Aquí puedo manejar la inclinación y sin ningún problema puedo continuar dibujando. Entonces, en mi caso lo voy a dejar así inclinado. Y voy a empezar a sacar el cabello de este personaje, ¿no? Estoy borrando, me pasa un poco del cabello, pero no importa. Pues comentaba aquí al inicio, este personaje, pues no sé, la verdad lo estoy bocetando así como al libre albedrío, porque realmente no tenía nada planeado, pero ahorita que lo estoy viendo así como ya de perfil y con el pelo que me está saliendo, ya le estoy viendo cara como de algo un poco más interesante. Vamos a ver si sale. Voy a poner el pelo por aquí. Vean, todo esto es pincel, o sea, no estoy haciendo ningún tipo de selección ni nada por el estilo, ¿no? Pincel, 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 pincel. En este caso estoy ocupando como el 74, ¿no? De opacidad. Creo que ya algunos podrán ir visualizando más o menos lo que se me está ocurriendo en este momento. Honestamente no lo tenía pensado, pero creo que ya está saliendo, ¿no? Una versión por ahí bizarra de personaje bastante conocido. Voy a crecer un poco el pincel para ir abarcando mayores zonas de manera más rápida, ¿no? Pues más o menos por ahí estamos, ¿no? Parece una cosa ahí, una mezcla entre un Kakaroto y un punk ahí medio extraño, ¿no? Pero bueno. Aquí como voy alternando la inclinación del pincel, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta línea de la cabeza que todavía se ve, digo, si me estorba, perfectamente puedo venir al boceto, a la capa del boceto, y para no borrar, agrego una máscara. Y ya sabemos que aquí negro oculta, entonces presiono el pincel nuevamente y pinto todo esto de negro sobre la máscara para no ver la cabeza. Y listo, ¿no? Vuelvo al asunto del cabello. Tomo nuevamente mi borrador. El borrador, como es una herramienta que también funciona con pinceles, puedo seleccionar, por ejemplo, el mismo Fiesta de Pastel. Bajo un poco la opacidad. Y con este mismo borrador
Ay, ahí está. No, ya está. No. El Fiesta de Pastel solamente está configurado para la herramienta pincel, entonces con el borrador no me va a servir. Pero bueno, aquí yo tengo otras opciones con el mismo borrador. Y a lo mejor puedo escoger algún otro. Es un difuso, puede ser, o este que se llama prueba, que previamente hice. Me parece que en un video aparece este pincel. Es muy grande, entonces ahí está. Entonces con este puedo ir como borrando, ¿no? También lo que no necesito. Bajo un poco la opacidad para que el borrado no sea tan tosco, tan brusco. Mejor por ahí es suficiente. Y luego vuelvo a añadir pincel para ir corrigiendo las partes que no quedaron tan bien. Ahí voy. Recuerden, la tableta Wacom es para este tipo de trabajos. Si yo trabajo esto con pincel, digo, se puede hacer, no es imposible. Con mouse, perdón. Se puede hacer, no es imposible, pero es muy tardado. Muy, muy tardado. Y realmente muy cansado. Entonces hay que contar con la tableta. Mucho más fácil, más rápido de hacer. Y la verdad es que es menos cansado porque la tableta, bueno, el lápiz de la tableta es ergonómico. Y es más divertido desde mi punto de vista hacerlo así. Entonces más o menos ahí tendríamos, ¿no? El pelo, ya tenemos más o menos definido el personaje. Puedo volver a la zona de las sombras y añadirle más. El ojo iba a detallarlo, pero me gustó así en blanco. Me parece que le da un toque un tanto más peculiar, ¿no? Al trazo que estoy haciendo. Pues bueno, el pelo, pues ya bien que mal ahí quedó, lo puedo seguir trabajando, pero como les dije, sería demasiado eterno seguir trabajando con la idea del pelo. Como verán, todo salió así como muy rápido, ni siquiera tenía planeado hacer esto. Eh, y ahora lo que sigue es esto, vamos a poner una capa de color. Voy a poner hasta abajo. Voy a poner una capa de color gris. Más o menos aquí lo pongo 00, un 60 más o menos de negro. Alt Delete y aquí ya está mi capa gris. Esto porque debía hacerlo desde el principio, pero bueno, no está de más hacerlo, o no está mal hacerlo en este momento. Pero siempre que hacemos sketch, siempre que trabajamos así con bocetos en Photoshop, lo ideal es trabajar sobre un fondo gris. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es muy, muy sencillo. Si yo quisiera agregar altas luces aquí, evidentemente tendría que ser de color blanco. Si mi fondo es blanco, es difícil notar esas altas luces. Entonces, si yo tengo un entorno gris, si yo tengo un comparativo o un contexto gris, es más fácil adivinar en dónde están las luces. Eso es por pura lógica, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer aquí es, voy a crear una capa nueva. Y aquí con la herramienta lazo, voy a acercarme un poco. Voy a trazar una especie de perfil, así muy, muy, muy rápido. Y este perfil me va a servir para aplicar una plasta blanca alrededor de toda o más bien debajo de toda la silueta de mi personaje. Presiono D para volver a los valores por default y con blanco eh, aplico. Nuevamente tomo el lazo. Todos estos comandos, por ejemplo, al delete, todo eso, los he venido mencionando en otros videos. Entonces, son comandos que ya deben estar bien aprendidos. Ahí está. Aquí parece que me faltó algo de blanco. Por ahí estaba. Por ahí está bien esto. Entonces, bueno, ya tengo una base blanca. Ya está resaltando mi personaje sobre el fondo gris. Si no me gustara el blanco, quizás pudiera poner un gris un poco menos intenso. Un poco más clarito, por ejemplo. Quizás un poco más.
También incluso los colores los estoy eligiendo muy de manera aleatoria. No estoy perdiendo demasiado tiempo en eso. Y aquí lo que puedo hacer es aplicar una sombra general. Veamos esto. La plasta que genere es esta que está aquí. Ahí está la plasta, después tengo el primer boceto, después tengo el segundo boceto que hice ya más fino, después tengo la aplicación de sombras y finalmente tengo el cabello. Esta que está aquí, que es el primer boceto, podría ocuparlo o no. Me parece que queda agradable esa mancha, entonces lo único que me está estorbando es la cuestión de la cara, ¿no? Entonces, nuevamente podré generarle una máscara e ir borrando, o más bien ocultando, porque no estoy borrando en la máscara, simplemente oculto. Y con color negro voy ocultando lo que no me sirve. Y por ahí me parece interesante que este boceto que hice previamente, pues me está dando un poco más de volumetría en mi dibujo, ¿no? Vamos a quitar por aquí. Ahí está. Utilizando esta misma plasta, yo por ejemplo puedo sacarle una copia, presiono control J, y esto me lo voy a llevar para arriba. Aquí, arriba del cabello. Ahora, le voy a poner un modo de fusión multiplicar, por ejemplo, y la quiero pintar de color, es decir, no quiero que sea este gris tan clarito, quiero que sea un gris más intenso. Yo podría presionar control, dar clic aquí en el cuadrito y aplicar el color, por ejemplo. Ahí está ya aplicado el color. Esa es una manera. La otra es la siguiente. Voy a regresar unos pasos ahí antes de la selección. La siguiente manera de pintar solo este contenido, es decir, solo el contenido de esta capa, es la siguiente. Aquí arriba, en la ventana de capas, donde dice, donde están estos iconos que están acá, aparece una palabra que dice block, que es la abreviatura de bloqueo, y el primer icono que está aquí es transparencia. ¿Qué dice aquí? Bloquear píxeles transparentes. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo que yo pinte será aquello que está presente en esta capa. Es un poco confusa la explicación, pero vamos a ver, vamos a sacar esa duda. Voy a quitar el ojo del fondo y el ojo de la capa de fondo. Ya sabemos que lo que vemos aquí es la transparencia. Toda esta malla de cuadritos es la transparencia. Y sabemos que en esta capa, donde yo tengo esta plasta, solamente hay presentes estos píxeles, los de la plasta. Todo alrededor es transparente. Por lo tanto, este botón, ¿qué es lo que quiere decir? Bloquear píxeles transparentes, es decir, que aquellos píxeles donde no haya, o más bien aquellas zonas donde no haya píxeles, no las voy a poder pintar. Voy a presionar este botón y aparece un candado aquí a un lado. Aparentemente no sucedió nada. Pero si yo tomo un color rojo, por ejemplo, o morado, o el que sea, y quiero pintar, voy a empezar a pintar aquí en la zona transparente y vean, no aparece absolutamente nada. Sin embargo, cuando paso por encima de la plasta de color, ahí sí ya se está pintando. Entonces, esta es una manera de pintarlo también. Tomo un color gris más intenso, presiono Alt Delete y ahí en automático se pintó solamente la silueta con esta herramienta que está aquí. Entonces vamos a activar la visualización de todas las demás capas. Ahí está, ¿no? Y ya le puse multiplicar aquí, por ejemplo, y ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Ya que pinté mi capa, puedo desbloquear. Aplico una máscara. Ya sabemos, invertimos esta máscara y con el pincel blanco voy revelando en aquellas zonas donde quiero meter sombra. Y de esta manera estoy metiendo una sombra global. Estoy metiendo esa sombra solamente en la zona donde está actuando la plasta. Como dije, a veces las explicaciones suelen ser un poco confusas, pero bueno, la ventaja del video es que lo pueden regresar n cantidad de veces y salir de dudas conforme lo vayan viendo, ¿no? Pero aquí el asunto es ver y practicar, sabiendo y haciendo, o sea, no hay otra manera de aprender, ¿no? Entonces más o menos por ahí ya tengo el boceto, ya tendría como terminada mi práctica de pinceles. Recordemos que este ejercicio no tiene ningún objetivo en particular más que
practicar con los pinceles, utilizar los comandos y ver cómo funcionan, ya que la mayoría de las herramientas en Photoshop están basadas en pinceles. Además, también nos sirve un poco para irnos adentrando en el tema del digital painting, que utiliza totalmente lo que acabo de hacer hace un momento, pero obviamente ya con un objetivo más definido, con formas mejor trazadas y ya con un nivel de complejidad un tanto mayor. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en el siguiente.